Cuídame, trátame con cariño. Bienvenidos a nuestro programa Cuídame, este lindo proyecto que tiene como propósito la educación de los padres. Hoy con el tema número 3, Cuídame, trátame con cariño. Una historia muy triste narra que Carlota tenía tan solo 8 años. Para esa edad los niños son felices, sonríen, juegan, pero Carlota permanecía callada y aislada. Frecuentemente Carlota tenía moretones en sus piernas, también en su rostro, y manifestaba temores. Carlota era víctima de violencia física por parte de sus padres. Un día Carlota por error manchó el mueble de la sala con un marcador, lo cual causó un gran enojo en su padre, quien la golpeó tan fuertemente que Carlota quedó con graves afectaciones y tuvo que pasar varios días en el hospital en recuperación. Como Carlota, cada día por lo menos 43 niños en Colombia sufren violencia física. Generalmente el 80% es originada por parte de sus padres, familiares y cuidadores, aquellos que tienen el sagrado deber de proteger, cuidar y velar por la integridad de sus niños. Movidos por el enojo, violentan a los menores, causándoles graves afectaciones. El abuso físico ha de entenderse como toda conducta airada que surge de una persona y que le causa daño a otra, como los golpes, los pellizcos, los mordiscos, puntapiés, quemaduras, cachetadas, empujones, jalones de cabello, entre otras. Todos estos actos, por justificables que nos parezcan, son abuso físico. No podemos justificarlos por la conducta del menor, por la falta cometida. Equivocadamente a veces pensamos que dependiendo de la falta, asimismo debería ser el nivel del abuso físico. Es decir, que si la falta es grave, debo desquitarme dándole golpes, pellizcos, puntapiés o con lo que encuentre a paso. Sin embargo, no es este el propósito de Dios y no es la manera correcta de corregir una mala conducta. El abuso físico puede causar moretones, fracturas, heridas, laceraciones, traumas psicológicos, incluso hasta la misma muerte. Muchos menores tienen que ir al hospital fruto de un abuso físico, como es el caso de Carlota. El abuso físico es la manifestación de enojo, o es más bien una mala manifestación del enojo. Es el resultado de desbordar el enojo y de no controlarlo. ¿Pero qué es el enojo? El enojo es una emoción humana causada por factores internos o externos y se fundamenta en la frustración, el temor o el cansancio. Cuando se pierde el control de esa emoción, se vuelve destructivo. La Biblia presenta un texto que regula el enojo y que nos indica hasta qué momento o hasta dónde podemos nosotros exteriorizar, manifestar el enojo sin que éste provoque daños.
Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. Airaos, dice el Señor, porque el enojo es una emoción. Enójense, pero no pequen. Controlen su enojo, controlen su emoción. Las emociones, Dios las permitió en el ser humano para darle colorido a la vida nuestra, porque estas nos permiten tener momentos agradables y muy especiales. Sin embargo, lo que el texto está diciendo es: puedes enojarte, pero debes controlar la emoción, debes controlar el enojo. Toda emoción que se desborda y que se manifiesta sin control hace daño. Toda emoción, por buena que nos parezca, como lo contrario del enojo que puede ser la alegría, debe ser controlada. De otra manera generará problemas. El enojo se puede manifestar, el descontento se puede manifestar, la ira, pero debemos controlarla, porque al manifestarla de esta manera desbordada, sin control, dice el texto que pecaremos. Un padre que se enoja contra su hijo, como es el caso de Carlota, y violenta a su hijo, movido por el enojo, no solamente le ha fallado a su hijo y a su familia, sino que ha pecado contra Dios. Por lo tanto, no solo debe pedir perdón a quien agredió, sino que también ha de pedir perdón a Dios, porque le ha fallado al Señor. ¿Cómo se debe expresar entonces el enojo? Sin agresividad, sin lastimar a otro, respetándose a sí mismo y respetando a los demás. Porque puede ser que alguien equivocadamente piense que puede manifestar el enojo sin hacerle daño a alguien, pero sí se hace daño a sí mismo. Se da golpes a sí mismo para no tener que dárselo a otro. No está bien. Debe manifestarlo sin hacerse daño a sí mismo y sin hacerlo a otro, respetándose personalmente y también respetando a otros. ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos efectivamente? Entonces se podrá estar preguntando. La única manera de poder guiar a mis hijos, orientarlos, y la única manera de que me obedezcan es manifestando mi ira desbordada. Entonces, ¿cómo podré disciplinarlo? Debes tener en cuenta por lo menos 9 conceptos. Número 1, disciplina significa enseñar, no castigar ni maltratar. La disciplina se ha de manifestar con amor, y disciplina es instruir, es enseñar, es dar lecciones, no es maltratar. Segundo, recuerda que tu hijo es inteligente y has de tratarlo como un ser inteligente. Que tu hijo es inteligente debe entenderse que tu hijo tiene la capacidad de tomar decisiones. Tu hijo tiene la capacidad de resolver problemas. La inteligencia no se mide por las notas que saque en cualquier área o materia. La inteligencia se ha de medir por la capacidad que tiene de resolver los problemas. Aún más, es más inteligente saber resolver los problemas que sacar buenas notas. Trata a tu hijo como un ser inteligente. Dale la oportunidad de resolver sus problemas y ayúdale para que él mismo busque soluciones. Guíalo. En tercer lugar, establece la autoridad parental a través de un amoroso cuidado.
establecer la autoridad no significa volvernos enojones. Debe hacerlo de una manera amorosa, cuidando de sus hijos. Número 4, enséñele lo que significa el no, el respetar la autoridad. Enséñele a respetar normas y leyes, a entender que no siempre se puede cuestionar las normas, que hay momentos en que el no es suficiente. Número 5, mantén firmeza y paciencia. Que tu firmeza esté acompañada de amor. El hecho de que seas amoroso y comprensivo no significa que debes ser endeble. Debes mantenerte firme y ser paciente también. Mantente firme cuando sabes que estás haciendo lo correcto. Número 6, establece límites claros, también normas y lo que esperas del niño. Los límites deben ser dados a conocer a tu hijo si tú quieres que él los obedezca. Número 7, escucha a tu hijo. Dios te ha dado la capacidad de escuchar a tu hijo. Escúchalo. En el escuchar hay sabiduría. Número 8, préstale atención cuando se comporta bien. Encomie a su hijo cuando se comporta bien. Felicítelo por las buenas acciones, pues esto fortalecerá el buen comportamiento. Y número 9, enséñele que hay cosas buenas y malas. Darle un juicio moral a las acciones le ayudará a tomar buenas decisiones. Pero sobre todo, evite el maltrato físico. No lo hagas con tu hijo, pues te vas a arrepentir. Los daños serán terribles. En la lección de hoy hay una actividad que has de desarrollar, pues esta te ayudará a ser mejor papá. Y si es que tienes problema con tu enojo en la educación de tu hijo, esta actividad te ayudará a manejar y controlar tu enojo. Realiza un listado de las cosas que te hacen enojar con tu hijo. Luego abajo escribe cómo reaccionaste cuando te enojaste. ¿Qué debes mejorar? Esta actividad está en tu cartilla para que la desarrolles. Lee también Efesios capítulo 6, el versículo 4, donde el Señor te habla de manera clara y luego de leer este texto responde a la pregunta que está en la actividad y finalmente haz tu compromiso con Dios delante del Señor, y es que vas a controlar tu enojo con la ayuda de Dios, que evitarás castigar físicamente a tu hijo y que implementarás técnicas de disciplina y abrazarás y amarás a tu hijo y lo protegerás como un regalo que Dios te ha dado. Si lo haces de esta manera, con la bendición de Dios, Él te ayudará a ser mejor padre. Ora conmigo, querido Dios, ayúdanos a cuidar a nuestros hijos y a tratarlos con amor. Ayúdanos a ser padres como tú y a controlar nuestro enojo. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga